este hermoso tema denominado redacción académica de ensayos y monografías. ¿Alguien me confirma, por favor, si se puede ver en la pantalla? Sí, sí, se ve bien. Muchas gracias. Bueno, voy a ampliar entonces para realizar una breve introducción acerca de la redacción académica del ensayo y la monografía. Em, Creo que es importante hablar en términos generales de la importancia que tiene la redacción, al margen de la redacción académica, porque la redacción en todo el sistema educativo boliviano, tanto en el nivel básico, medio, superior, en el universitario, los estudiantes presentan pues serias dificultades para realizar y llevar adelante a cabo algún proyecto académico, desde tesis, proyectos de grado, monografías, en este caso el ensayo, ¿no? El ensayo y la monografía. Se ha observado mucho que los estudiantes se ven forzados por esa carencia de habilidades, destrezas y conocimientos y una serie de competencias que demanda realizar estos proyectos, pues que se ven obligados a recurrir al plagio, a copiar simplemente de internet, de algún documento, pero esto impide y genera incapacidad en los estudiantes para que puedan plasmar sus propias ideas, para que puedan generar sus propias reflexiones. Y por eso quizás sería importante que reconsideremos la importancia de la escritura, de la redacción, y en este caso la redacción académica, como algo importante, como una herramienta fundamental de la educación, de la profesionalidad, porque si un profesional no puede redactar un documento, no puede plasmar sus ideas, sus propuestas, entonces el grado de profesionalidad que se le confiere a esta persona probablemente no tenga sentido, porque la profesionalidad, sobre todo por la formalidad que caracteriza a la educación boliviana, el profesional boliviano debería contar con la capacidad plena de poder plasmar cualquiera de sus ideas, de sus propuestas de forma escrita. Pero esto no es tan sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué existen estos problemas? ¿Por qué es que el estudiante universitario, el estudiante de primaria y secundaria carece de estas habilidades? Porque el mismo sistema educativo no promueve programas que ni a través de la malla, ni a través de normas en la educación para que el lenguaje pueda tener el mismo estatus que la importancia de las ciencias puras, por ejemplo. No es más importante enseñar matemática, física, química que el lenguaje, porque se da por sentado que los estudiantes ya saben leer y escribir muy bien una vez que hacen esto de forma superficial. Pero no es lo mismo saber escribir de forma superficial que de forma profesional y académica. Y eso lo vamos a poder corroborar en las siguientes diapositivas. ¿Está bien? Bueno, con esa breve introducción pasamos entonces a la primera diapositiva. ¿Qué es redacción? ¿Qué es redacción académica? Para definir qué es redacción académica, primero vamos a remitirnos al diccionario de la Real Academia Española, que nos habla sobre la acción de redactar. ¿Qué es redactar? Todos podemos imaginar que es escribir algo, ya. Es escribir algo, pero la RAE nos dice, es poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Entonces, redactar es un proceso que conlleva plasmar ideas pensadas, no es simplemente producto de la espontaneidad. Uno, uno de los malos hábitos de la escritura, de la redacción en los estudiantes universitarios bolivianos es que
en el momento de redactar alguna idea, alguno de sus trabajos, se propone a escribir directamente por medio de sus ideas, por la fluidez de sus ideas, de forma espontánea. Y la redacción académica no funciona de esa forma. La redacción requiere de una serie de etapas, 3 etapas básicamente: la preescritura, la escritura y la postescritura. ¿Qué significa la preescritura? Que antes de escribir, antes de realizar esta acción de redactar, nosotros vamos a realizar un esquema señalando y ordenando todas las ideas que vamos a plantear en nuestro documento, en nuestro redactado. Esa es la labor de la preescritura. Vamos a ordenar y seleccionar además las ideas principales, las secundarias, las ideas ejemplificativas, las argumentativas y contrastivas, o todas las que quieran, pero vamos a establecer de acuerdo a algún criterio, pues algún orden. Esa es la etapa de la preescritura. Y en la escritura, pues ya vamos plasmando y tejiendo estas ideas en oraciones, en párrafos y finalmente en textos. Luego vamos a definir además qué es un texto. Y ahora, a partir de esa definición, entonces, deducimos que la redacción académica es el proceso de escribir textos empleando lenguaje académico, que consiste en la aplicación de determinados estándares de escritura formal en el ámbito educativo, profesional y científico. Ahora entonces recurrimos a un nuevo concepto: lenguaje académico. El lenguaje académico tiene sus propias características. O sea, la redacción académica emplea el lenguaje académico, que por cierto es muy similar al lenguaje que se adopta en el ámbito científico, en el profesional y en el educativo, ¿no? Que es lo que se señala en este momento. La redacción académica no quiere decir escribir de forma compleja, utilizar términos rebuscados para sonar tal vez más eruditos. Eso simplemente es coquetería intelectual y realmente no aporta. Cuando utilizamos términos exageradamente rebuscados, lo que podemos generar en realidad es oscuridad en lo que tratamos de señalar, de lo que queremos hablar. Por eso, en la redacción académica lo que se busca en realidad es la sencillez, algo que puede para muchos sonar contradictorio. La redacción académica, como cualquier otro texto en realidad, se caracteriza por la sencillez. Y si ese texto, ese escrito, tiene sencillez, pues va a comunicar efectivamente aquel mensaje que quiere transmitir. ¿Está bien? La redacción y el lenguaje académico tiene 3 características fundamentales, 3 pilares, 3 estándares de los que vamos a hablar y de los que se habla en este momento. Pero vamos a retroceder un poco en el tiempo para apreciar un texto de la Edad Media, entre la Edad Media y la Edad Moderna. Los textos de la Edad Media, la Edad Moderna, eran muy parecidos a lo que podemos apreciar en la pantalla en este momento. Textos bastante densos, como pueden ver. No existe una norma clara para redactar en esta época. No existe uso vacilante de artículos, de conjunciones, de ciertas grafías. No se había establecido la norma si de conjuncionar 2 palabras se va a utilizar la I latina o la Y. No se sabía claramente si determinada palabra iba con B labial o B dentilabial, con puntos o comas, ¿no? Como pueden ver, no existe el criterio de la separación de párrafos.
todo el texto en realidad ocupa toda la plana, no existe separación. ¿Y esto qué genera? ¿Qué problemas genera escribir de esta forma? Pues que el texto en primer lugar no va a transmitir lo que realmente quiere, va a generar mucha fatiga visual en el lector. Los lectores no van a tener mucho ánimo de leer este texto por la densidad de oraciones, de palabras que se pueden ver. Además que esto provoca una difusividad de la idea principal, no se va a saber qué es lo relevante de todo este texto, qué es lo secundario, qué es lo accesorial. Por eso es muy importante y ahora con la evolución de la lengua y de las normas ortográficas y de redacción, pues es que ahora también se puede comunicar de mejor manera en la forma escrita. Pero pese a que se han creado nuevas pautas de redacción académica, que la redacción académica evolucionó de gran manera, aún existen este tipo de textos. Seguramente muchos de ustedes han debido observar en algún momento en sus carreras la existencia de algún material bibliográfico con estas características, con una densidad tremenda que no permite distinguir ideas principales de ideas secundarias. Es muy difícil saber en este tipo de textos realmente qué es lo importante y qué es lo menos importante cuando el docente de la materia designa o asigna alguna tarea. Dice, van a hacer un resumen, por favor, van a hacer una síntesis. Es muy complicado aplicar esas tareas a esta clase de textos, porque de entrada vemos que no hay una muy buena separación de los textos, que no nos permiten identificar ideas principales de las ideas secundarias. Por eso debemos dejar de lado este hábito. Ustedes acostúmbrense de ahora en adelante a segmentar, a separar párrafos, ¿no? Mantener en unidades menores. Todo esto es un texto, ¿sí? Pero lo recomendable, lo adecuado y lo profesional es mantener una separación. Más o menos vamos a estimar que esta plana debería dividirse más o menos aproximadamente en 3 párrafos. 3 párrafos como mucho, 4 tal vez, para evitar el cansancio en la lectura, para agrupar debidamente la unidad de ideas, para no obstaculizar el entendimiento. ¿Ya? Ahora, es necesario también que hablemos del ensayo. El ensayo y la monografía, pese a que no vamos a profundizar muchísimo en las estructuras de esta clase de estos géneros textuales, el ensayo, la monografía, como el discurso, tesis, proyecto de grado, existen una serie de géneros de documentos académicos, pues vamos a verlos de manera breve. El ensayo, ¿qué nos dice acerca del ensayo? La Real Academia Española, en su segunda acepción, nos dice que el ensayo es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. Y ahora, ¿cómo podemos interpretar esta definición? Primero, es un escrito, es un documento con un estilo de redacción, nos dice el prosa. ¿Y cómo definimos prosa? Pues es la redacción, es una redacción llana, vamos a decirlo, aquella que enuncia ideas de forma natural, contraria al verso. Además, no, en esta época, desde la edad moderna y en la contemporánea, en la actualidad, ya no se suele comunicar con verso a las personas, ¿no? Ya no decimos, oh, no es verdad que hoy el cielo ilumina. No, ya no utilizamos esa clase de estructuras. Y además nos dice que un autor desarrolla sus ideas, o sea que en este momento ya estamos hablando de subjetividad sobre un tema determinado con carácter y estilo personales.
Entonces el ensayo está caracterizado fuertemente por el aspecto subjetivo. Un autor, en este caso cualquiera de ustedes, al redactar un ensayo va a plasmar su visión personal acerca de un determinado tema, ¿ya? Pero esto no significa que esta redacción deba manifestar estructuras en primera persona. Yo pienso, yo creo, no. En el lenguaje académico nos alejamos de eso y vamos a hablar de ciertas características como la objetividad, la universalidad y la verificabilidad. Pero la objetividad, ¿qué significa? Que el lenguaje, pese a que puede expresar ideas propias de una persona, debe estar redactado de manera objetiva, sin expresar apreciaciones, valoraciones acerca de algo, ¿no? Si me parece bueno, me parece malo, todo eso debe quedar fuera directamente. Es como lo que dicen, lo que se ve, se anota. Eso es objetividad. En cuanto a la monografía etimológicamente proviene de dos palabras griegas: mono, que significa único y solo, y grafos, que significa yo grabo, escribo. De esta manera se forma el significado de yo escribo sobre un único tema, ¿ya? Hay cierta similitud que vamos a ver, vamos a distinguir entre las características del ensayo y la monografía. ¿Cómo los distinguimos? El ensayo, a diferencia de la monografía, puede plantear una serie de ideas, ¿no?, de algo más complejo todavía, y la monografía es monotemática, un solo tema, ¿no? Por cierto, paréntesis, si es que surgiera alguna duda, no duden en intervenir, ¿sí? Cualquier consulta que requiera de intervenir durante la exposición es bienvenida. ¿Está bien? Bueno, seguimos. El ensayo es mono o politemático, puede abordar uno o varios temas al mismo tiempo. En cuanto a lo textual, el ensayo se caracteriza por presentar tipologías textuales explicativas, argumentativas, expositivas, narrativas, mientras que la monografía se limita sobre todo a ser explicativa y expositiva, ¿ya? Y en cuanto a la objetividad, señalábamos que es más característico de la monografía, y el ensayo tiene más rasgo de subjetividad. ¿Por qué? Si anteriormente decíamos que el lenguaje académico debe reinar en todos los géneros textuales académicos, porque nosotros vamos a adoptar un sentido de ensayo diferente, pese a que el ensayo es caracterizado por la subjetividad. Nosotros vamos a prescindir de esa subjetividad porque vamos a asumir que los documentos y los ensayos que van a realizar en sus respectivas carreras o en sus respectivas instituciones educativas siempre va a caracterizarse por estudiar aspectos pues académicos de alguna determinada materia, de algún, no sé, determinado hecho histórico que debe estudiarse con objetividad, ¿ya? El ensayo, sobre todo, no es una tarea que se presente en una instancia superior para obtener algún grado académico. El ensayo es una herramienta que utilizan los profesores para medir cómo piensan ustedes, cuánto está pensando el estudiante, cómo está relacionando sus ideas, cómo utiliza los conceptos, cómo se desenvuelve a través del lenguaje escrito.
Eso es el ensayo. El ensayo, pese a que no se aborda muchísimo ni durante el colegio, ni durante la educación superior, en este caso en la universidad, igual es asignado como tarea. Van a hacer un ensayo sobre este tema, pero nunca se les explica cómo se debe hacer este ensayo. Porque con seguridad, la mayoría de los docentes tampoco sabe cómo estructurar realmente un ensayo y la monografía. Por eso es que hay tanta escasez de producción intelectual en el país, porque los profesionales de cualquier área, de la mayoría de las profesiones, no saben, no saben redactar, o si saben investigar, si tienen muy buenas ideas, pero estas no pueden ser plasmadas debidamente, y si no se plasman formalmente en un texto, esas ideas van a ser intrascendentes. Esas ideas no van a cruzar las fronteras, no van a llegar a otras instituciones, a otros oídos para que, no sé, pueda proponer algo nuevo. Bien, otra característica del ensayo y la monografía es que el ensayo es breve, mientras que la monografía es extensa. Esto puede diferir también. Ha, ha habido ensayos que se han extendido, pues no sé, a lo largo de 50 y 60 hojas, y monografías que probablemente hayan llegado a las 10 hojas, que no superen esa cantidad. Así que esto de la extensión y la cantidad de planas, no sé, es discutible entre el ensayo y la monografía. Y en cuanto a la estructura, la monografía presenta una estructura definida, mientras que el ensayo una estructura indefinida. Pero básicamente, como cualquier texto, presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión. Lo mismo que la monografía, pero la monografía tiene más subtítulos, vamos a decir que más elementos para, no sé, abordar el tema de acuerdo a sus características. Aquí está. El ensayo, a diferencia de la monografía, básicamente tiene tres elementos: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Mientras que la monografía puede llevar desde una portada, dedicatoria, epígrafe o resumen, índice, introducción, cuerpo, desarrollo, conclusiones, bibliografía o referencias. Que por cierto, la bibliografía también caracteriza al ensayo académico, porque creo que valdría la pena distinguir entre el ensayo académico y el ensayo didáctico, que alguna persona, el ensayo didáctico sobre todo se emplea en la educación norteamericana, en la educación europea, que pues se asigna muchísimo a los estudiantes para que puedan aprender a plasmar sus ideas desde temprana edad. O sea, es una herramienta en la educación, es una herramienta principal, pero aquí es una tarea ocasional que no tiene de hecho ninguna orientación, ¿no? ¿Y qué contenido tiene la introducción? ¿Qué contenido tiene el desarrollo y la conclusión? Bueno, la introducción pues se caracteriza por presentar de manera breve cada uno de los elementos que se van a presentar a lo largo de todo el documento. Si en el desarrollo pues se presentan y se estudia de forma pormenorizada dos ideas, y se extraerán esas dos ideas nada más allá de los ejemplos, de los argumentos y de otros elementos. Y en la conclusión de la conclusión también se extrae lo mismo, ¿no? Las ideas principales para presentarlos de forma general. Y en el desarrollo se encontrará todo el cuerpo, todas las ideas y todos los argumentos que requieren para sostener la idea principal, y la conclusión, que puede provenir de dos procesos de
pensamiento, de la deducción y la inducción. Es decir, que a partir de la presentación de una serie de ideas es que vamos a llegar a algo. Ese algo es la conclusión. Y la monografía que, pues, como podrán ver, tiene una serie de elementos que varía, que por cierto no es una estructura que pueda coincidir con el que se demanda en sus carreras. En alguno habrá algún elemento más, algún elemento menos, pero generalmente estos son los elementos que se requieren: una portada o una carátula, una dedicatoria, un epígrafe o resumen, un índice, introducción, cuerpo, desarrollo, conclusiones, bibliografía o referencias. A ver, quizás habría que aclarar en este que durante la introducción, a diferencia del ensayo, en la monografía además habrá que plantear un marco teórico. Es decir, que para sostener la tesis principal, la idea o las ideas que se están relacionando, es necesario respaldarlos teóricamente con conocimiento verificable, pues en algún texto, en alguna teoría, en algún medio. No, estos conocimientos no provienen únicamente del razonamiento propio, deben tener sustento científico. En la monografía quizás también valdría la pena señalar que, a diferencia de la tesis, la monografía es un trabajo bibliográfico. Es decir, que para realizar una monografía no se requiere hacer trabajo de campo, a diferencia de una tesis. En una tesis es necesario que el tesista, el investigador, realice trabajo de campo, entrevistando, haciendo encuestas. Si se trata de una investigación en ciencias naturales, seguramente tendrá que, no sé, observar el comportamiento de los fenómenos físicos en la exterioridad. En fin, ese trabajo no lo realiza el estudiante que vaya a llevar a cabo una monografía. Simplemente este trabajo puede realizarse en una biblioteca, ¿no? Acudiendo a material bibliográfico, a textos, nada más. Ahora sí, lo central de nuestra exposición es hablar de estas tres características del lenguaje académico en la redacción académica, de tres estándares o máximas o tres pilares del lenguaje académico, que también son ciertos rasgos del lenguaje científico. La primera es la objetividad, que señala que el lenguaje con el que redactamos, ya sea ensayos, monografías, proyectos de grado o tesis, debe reflejar objetividad, que debe ser independiente de la propia manera de pensar o sentir. En las oraciones no debe aparecer nada de yo creo, yo pienso, nada de eso, ¿no? O yo siento, intuyo. En la redacción académica, el lenguaje objetivo se caracteriza sobre todo por emplear el modo indicativo. ¿Y qué es el modo indicativo? Son verbos que sobre todo se caracterizan por describir sin emitir ningún juicio acerca de algo. Si se rompe algo, pues no vamos a manifestar que se ha roto tristemente, se ha fracturado y ha sido una tragedia. No, simplemente describimos los hechos que se observan. Si ha ocurrido un accidente, por ejemplo, ¿no? En los textos periodísticos se supone que también debería caracterizarlos la objetividad, y no deberían manifestar ningún prejuicio, ningún criterio de valoración acerca de lo que manifiestan y enuncian. Debería simplemente abocarse al
a la enunciación de una serie de hechos cronológicamente, nada más, ¿no? Sin emitir ningún juicio. ¿Y qué es la universalidad? Nos indica que el lenguaje académico trasciende fronteras. Si vamos a escribir un texto, algún documento académico, pese a que nosotros podamos pensar de que ese texto no va a llegar más allá de los límites de La Paz ni a otros departamentos, mucho menos a nivel internacional, ese texto debe caracterizarse por estar escrito de manera universal, ¿ya? Y además atemporal. Se supone que ese texto, si es que fuera un buen trabajo, debe trascender las fronteras y debe trascender el tiempo, que ese texto pueda comprenderse igual ahora e igual de aquí a 20 años. Y por eso no debe emplear términos locales. Supongamos que estamos hablando de, no sé, de botánica, no podemos asignarle nombres locales o coloquiales a alguna determinada especie. Debemos sobre todo recurrir a términos más estándares, más científicos. A eso se refiere la universalidad, ¿no? Que debe emplearse sobre todo tecnicismos, ¿no? Los tecnicismos, que no se entienda tecnicismos, que no se confunda tecnicismos con términos rebuscados. Los tecnicismos son sobre todo términos que corresponden a un ámbito profesional. Por ejemplo, un profesional de medicina seguramente utilizará términos referidos a la medicina, como en lugar de decir no recuerdo en este momento, en lugar de referirse a la diarrea en alguno de sus informes o documentos, utilizará algún término más científico en lugar de ese término de diarrea. Se me fue en este momento el nombre de esa palabra, pero bueno, debemos utilizar siempre términos que se empleen en la mayoría de los países que empleen la misma lengua, supongamos, ¿no? Y en cuanto a la verificabilidad, la veracidad de todos los enunciados. La verificabilidad del lenguaje académico se refiere a que todo lo que vayamos a señalar en nuestro documento debe ser verificable en alguna fuente primaria, es decir, en algún texto, en algún documento, no sé, en algún material audiovisual. Debe poder apreciarse que esa información se sostenga en alguna teoría, en algún científico con reconocimiento, para que ese conocimiento en realidad sea válido. A eso se refiere la verificabilidad. Cuando redactamos ensayos, monografías, van a notar ustedes que se emplea muchísimo el sistema de citas, normalmente APA, que vamos a citar a un autor, vamos a decir en qué página, entre paréntesis, ¿no? Podremos señalar algún autor mediante apellido, el año y el número de página del que se ha extraído algún determinado pasaje, alguna cita de ese autor, para reforzar nuestros documentos. Y eso debe ser verificable, debe encontrarse en algún lugar. No podemos inventarnos información. Bien, ahora durante la redacción se pueden transgredir estos estándares o máximas. ¿De qué forma? Básicamente transgrediendo, haciendo transgresión de ciertas normas ortográficas, normas oracionales, que vamos a ver a continuación. A través de mal uso de una palabra podemos transgredir y limitar la objetividad de nuestro documento.
Lo mismo puede afectar a la universalidad. Y la verificabilidad dijimos que referido sobre todo al sistema de citas. El texto, ¿qué propiedades debe tener? ¿Alguna vez han debido escuchar que cualquier documento que redactemos, aunque esto dicen son las propiedades del buen texto? Un buen texto es claro, un buen texto es sencillo, es conciso, preciso, es coherente, está cohesionado y es adecuado. ¿Pero a qué se refieren con todo esto? Claridad, sobre todo que este texto se pueda interpretar de una sola forma y que todos puedan entender lo mismo, que no exista ambigüedad, que puede sobre todo presentarse por estructuras como los que han debido observar alguna vez en internet, que dice se vende cunas para niños de lana, o no, se vende cunas para niños de madera, mejor dicho. Y ese caso, por ejemplo, da a entender que los niños son de madera. Se vende cunas para niños de madera. Para evitar ese clase de problemas se tiene que escribir de forma ordenada y presentar los elementos desde sus nombres y adjetivos en orden lógico, y si hace falta que estén juntos, pues deben estar juntos, no separarlos. En lo posible no dislocar secuencias que deberían ir juntas para evitar estructuras con poca claridad. Y en cuanto a la sencillez también caracteriza al lenguaje académico, pese a que han debido apreciar ustedes que el lenguaje académico de los textos es bastante denso, es bastante complicado. Pero ¿por qué esto se debe principalmente a los autores? No realmente al ideal del lenguaje académico. Es que los autores todavía no han entendido que para poder transmitir ideas muy complejas no hace falta emplear términos muy complejos, ¿sí? Es necesario utilizar más bien términos precisos, términos que correspondan, ¿no? En lo posible evitar las palabras rebuscadas. Solamente en casos de tener que aplicarse sinónimos, ¿no? Pero en lo posible evitando los términos rebuscados, muy poco frecuentes. Se les llama palabras complejas, ¿no? Cuando no son términos muy habituales. Concisos se refiere sobre todo a aquellos textos aquellas estructuras extensas que no tienen razón de ser. Por ejemplo, igual como me han debido observar alguna vez que dicen, y hasta se burlan de esa estructura, para poder rellenar algún párrafo tratan de extender algunas estructuras que realmente no aportan nada, como en el año de 1994 nació tal persona, digamos, ¿no? En lugar de decir en 1994 nació tal. Evitar eso, ¿no? Extenderse, utilizar términos que en realidad van a redundar, ¿no? Van a ampliar cosas que no hace falta mencionar. Y en cuanto a la precisión, para utilizar términos muy precisos es necesario que cada uno conozca de su ámbito profesional. Si cada uno está entendido bastante en su ámbito profesional, pues no va a tener problemas en emplear los términos precisos que corresponden para designar objetos, ideas, pues de la manera que lo precise, sin tener que pues utilizar términos como los que les dije. No podemos decir diarrea en algún documento médico en lugar de disentería. Bueno, ahora sí recordé, disentería es lo que creo que se utiliza más de forma apropiada. En cuanto a la coherencia, creo que la coherencia y la cohesión se confunden bastante. Ambos están referidos a la lógica, sí,
pero uno se refiere sobre todo a la lógica semántica que debe mantener relación entre dos ideas, y la otra sobre todo a un mecanismo visible que se refiere a los marcadores discursivos y a los conectores, como el asimismo, además, sin embargo, en primer lugar, por otro lado, aun cuando. Esos son cohesionadores, y la coherencia sobre todo eh, se refiere a la progresión textual lógica que pueda tener. Si en una parte estoy hablando de pajaritos, en la siguiente no puedo hablar directamente de estrellas sin que haya alguna relación, ¿no? ¿Qué relación existe? Puede que exista una relación, pero tal vez me estoy saltando alguna idea que establezca esa relación, y pues eso debe realizarse a través de la coherencia. La adecuación, sobre todo referido al ámbito en el que vamos a escribir. No es lo mismo, a ver, esto mucho depende esto, el destinatario, ¿no? Que es quizás esta propiedad en este momento no, no sea muy pertinente, porque en la adecuación de los textos se dice que se debe escribir pensando en el destinatario. Si vamos a escribir para niños, pues el lenguaje debe ajustarse a la sencillez de oraciones simples que requieren los niños. Ahora, si vamos a escribir para profesionales con mayor entendimiento, pues entonces tal vez podamos recurrir a estructuras oracionales más cohesionadas, más complejas, más elaboradas, ¿no? Muy al estilo de, por ejemplo, Carlos Mesa. Carlos Mesa es un personaje profesional de Bolivia que tiene un lenguaje bastante complejo, cohesionado, porque pareciera que escribe mentalmente y utiliza excesiva subordinación y juxtaposición de ideas que puede generar confusión en la gente, ¿no? Eso y esa característica de la complejidad y la del lenguaje cohesionado se presenta sobre todo en el lenguaje escrito, porque se puede volver a leer, pero no tanto en la oralidad, porque en la oralidad pues el lenguaje se desvanece, ¿no? Y por lo tanto es necesario emitirlo de manera sencilla. Ahora hablemos de los errores ortográficos más comunes, ya de que estos son los errores más comunes que luego transgreden estas propiedades del texto y estas máximas: la objetividad, la universalidad, la verificabilidad. Desde errores ortográficos hasta errores a nivel oracional o léxica vamos a ver el día de hoy, ¿está bien? Y luego vamos a asignar un pequeño ejercicio que vamos a evaluar el día de mañana. ¿De acuerdo? Ahora, por cierto, acerca de los errores ortográficos, léxicos, cualquier duda que tengan acerca de la redacción de alguna cierta estructura, alguna vez se han topado con algún problema en el momento de redactar y no sabían si tenía que escribirse de una forma o de otra forma, pues no duden en plantearlo. Ya pueden intervenir en cualquier momento, ya sea el día de hoy o el día de mañana. ¿Está bien? Y continuamos entonces. En cuanto a los errores ortográficos más comunes, está el uso inapropiado de la coma. La coma asesina se llama. Es frecuente ver que cuando un autor introduce una estructura larga al principio, se cansa, aquí pone coma, y ya lo separa arbitrariamente. Hay una separación arbitraria de esta estructura, se llama coma asesina, porque está separando el orden básico de la oración, el orden natural de la oración, que es sujeto, verbo, complemento. Aquí está: el gobierno garantiza el abastecimiento del combustible. Y cualquiera de nosotros sabe ese orden, ¿no? Sujeto, verbo, complemento, o sujeto y predicado, ¿ya? Como la mayoría lo habrá estudiado en el colegio.
es que ese orden básico en cualquier estructura, ya sea que utilicemos el gobierno, el planeta Tierra, el amor, no sé, cualquier concepto abstracto, concreto, más verbo y su complemento nunca debe separarse con una coma, nunca puede haber aquí, ya, una coma interrumpiendo este orden básico, que es el orden al que está faltando en este momento, porque si reducimos de forma simple esta estructura es: la universidad considera que le falta presupuesto, la universidad considera eso de forma simple, por lo tanto esto no debería llevar coma. ¿Por qué existe este error? Porque la mayoría, si no es que todos los universitarios, los profesionales que no tienen mucha experiencia redactando, piensan que la coma responde a las pausas, ¿no? Que es lo que se ha enseñado muy comúnmente en el colegio. Cada vez que ponemos una coma es porque hay una pausa, dicen. Y no, esto es falso. Eso tal vez es un criterio útil para enseñarle a un niño, ¿sí? Es un criterio pueril, simple, no. La coma responde sobre todo a criterios sintácticos, es decir, que hay estructuras como esto, sujeto, verbo, complemento, que nos indica dónde debe ir la coma. Si hemos terminado sujeto, verbo, complemento, y vamos a hablar y vamos a enlazar a otra oración que también presente un verbo conjugado, otra oración, vamos a poner coma, vamos a poner una i o vamos a poner un pronombre relativo o algo que nos separe de la otra oración. Pero no podemos poner coma donde sea, responde a un criterio sintáctico, ¿ya? Y para evitar estos problemas, al finalizar el curso se les va a compartir en documentos PDF que les permitan mejorar, ya en cuanto a este aspecto, el uso de la coma. Sepan ustedes que la coma además se estudia, a ver, en algunas carreras de forma extensa, no podemos estudiar la coma en un solo día. Un semestre o un año entero se puede pasar estudiando solo la coma, ¿sí? Es un elemento ortográfico bastante complejo, si no es que es el más complejo de todo el sistema ortográfico, ¿ya? No es ni siquiera tan complejo el punto, ni el punto y coma, ni los dos puntos, ni las mayúsculas, ni la confusión de los grafemas, ¿no? La mayoría, o tal vez muchas personas podrán confundir algunas palabras entre la B labial y la dentilabial, podrán confundir o podrían quitar H a alguna palabra, podrán confundir la G y la J, pero el más complejo realmente es el uso de la coma, ¿ya? Se le denomina eso la coma asesina porque está transgrediendo el orden básico del sujeto, verbo, complemento. Es como si estuviera poniendo una coma aquí. Ya van a observar muchas veces ustedes la Universidad Pública del Alto, o puede decir la Universidad Mayor de San Andrés, coma, tiene el agrado de invitarlos o de invitar a usted al evento que se celebrará, digamos, ¿no? Y este error es común inclusive entre comunicadores sociales, entre estudiantes de, no sé, de ciertas ciencias que se caracterizan por emplear bastante lenguaje, como en ciencias jurídicas, ¿no? En el ámbito jurídico cometen muchísimo este error de poner la coma donde sea, de emplear el gerundio arbitrariamente y de forma abusiva, excesiva. Bueno, el segundo caso, a ver, Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, planteó 3 soluciones. Las estructuras explicativas también requieren coma. En este caso, si dijéramos solamente Luis Arce Catacora planteó 3 soluciones. Presidente de Bolivia es una estructura apositiva, se lo denomina así en sintaxis,
debería ir entre comas, que es igual a una estructura que debería ir también entre paréntesis. Luis Arce Catacora, paréntesis, presidente de Bolivia, que es como si no existiera. Luis Arce Catacora planteó 3 soluciones, pero es un término que necesita ser aclarado, ¿no? Por eso es como una estructura aclarativa. Es como decir un paréntesis, voy a decir algo a continuación, vamos a interrumpir la enunciación y de repente digo, Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, planteó 3 soluciones. Por lo tanto, esta estructura debería llevar comas. Coma, coma. ¿Pero por qué dirán? ¿Pero por qué? ¿Por qué si nos decía que nunca podemos fracturar el orden básico de la oración? Sujeto, verbo, complemento. Y aquí está sujeto, Luis Arce Catacora. Planteó, verbo, planteó algo, 3 soluciones, complemento. ¿Y por qué esto está interrumpiendo y está fracturando? Esta es una de las pocas estructuras que tiene el permiso y la licencia de fracturar el orden básico de la oración. Lo mismo podríamos decir Luis Arce Catacora, quien fue elegido presidente. Luis Arce Catacora, que fue presidente, diremos en un futuro, planteó 3 soluciones. O podría decir, podría haber otra estructura en este punto que pueda interrumpir el orden básico. Dirá, Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, planteó, coma, en el marco de sus atribuciones, coma, 3 soluciones. Pero a ver, lo escribiremos. En el marco de sus atribuciones, coma, 3 soluciones. La norma ortográfica nos permite hacer esto. ¿Por qué? Porque estas estructuras explicativas son prescindibles. Significa que no importan en realidad. Podrían y no podrían estar. Pero si van a tener presencia, deben introducirse abriendo y cerrando comas. Cuando vamos a interrumpir una oración, si es a manera de paréntesis, porque equivale a un paréntesis esto. Luis Arce Catacora, o directamente Luis Arce Catacora, planteó, paréntesis, en el marco de sus atribuciones, cerramos, 3 soluciones. Porque planteó está relacionado a 3 soluciones, es planteó algo. ¿Qué cosa planteó? 3 soluciones. Así que en el marco de sus atribuciones o funciones, es una estructura además que puede rotar hacia cualquier parte. Tranquilamente podríamos decir, en el marco de sus funciones, Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, planteó 3 soluciones. O Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, en el marco de sus funciones, planteó 3 soluciones. Pero utilizando estas comas, ya que van a poder hallarlo y estudiarlo detenidamente en el uso de la coma de Fernando Ávila. Es un documento que se les va a compartir luego al finalizar el curso. En el marco de sus atribuciones, el diputado aseguró que trabaja en el proyecto, punto, además de promover el control social. Uso equivocado del punto, porque el punto se emplea cuando vamos a presentar 2 ideas completamente diferentes, pero que guardan alguna relación. En este punto aquí debería haber una coma. En el marco de sus atribuciones, el diputado aseguró que trabaja en el proyecto, coma, además de promover el control social, porque ni siquiera tenemos un verbo conjugado. Ya eso, ¿qué caracteriza además a la oración? ¿No? Tal vez lo han escuchado muchas veces, pero hace falta siempre reiterar por si alguna vez les preguntan ¿qué es la oración? ¿Qué cosa caracteriza una oración? Pues el verbo. El verbo es el elemento principal y el verbo conjugado, porque aquí tenemos un verbo, además de promover. Pero este promover no está conjugado, es uno de los verbos apersonales como el gerundio y como el participio. Promover, promovido y promoviendo, que no tiene sujeto. No, aquí no hay ningún sujeto. Además de promover el control social, ¿no? Aquí debería ir una coma. Además de estudiar estos casos, vamos a tomar, vamos a analizar un ensayo
hallado por internet y lo vamos a corregir y hallar todos los errores que se presentan comúnmente en la redacción de los estudiantes. ¿Está bien? Ya hablamos del orden básico de la oración. Bueno, ahora finalmente hablamos de errores a nivel oracional o léxica. Hubieron es un término que se confunde y se emplea indebidamente en muchos documentos y muchos, vamos a decir, muchas personas de todos los niveles socioculturales. No crean nomás que esto es de personas con un bajo nivel de formación. Incluso entre profesionales supuestamente cultos existe un mal uso de esta palabra, el hubieron, porque el hubieron no existe, solo cuando es auxiliar. Hubieron llegado, digamos, ¿no? Hubieron cantado, han venido, no sé, es parte de ese verbo, pero cuando habla de haber, de existencia, como existieron muchos conflictos, no existe el plural, debería ser siempre en singular. Vamos a decir, igual es hubo un conflicto, igual es decir hubo muchos conflictos. El verbo haber, cuando denota existencia, el verbo haber debe emplearse siempre en forma singular. ¿Está bien? Así que esto debería decir hubo muchos conflictos durante octubre del 2019. Como seguramente lo utilizarán en un trabajo, hubo conclusiones, hubo ideas, hubo soluciones o hay soluciones, ¿no? No se dice haben, no existe haben, ¿no ve? Entonces es hay, hubo o habrán. Tal vez en alguna hipótesis utilicen, ¿no? Habrá es, ¿no? No es habrán. Habrán 5 problemas, habrán 5 soluciones, habrán 5 alternativas, no existe eso. Habrá, siempre en singular, es habrá, hubo, hay y habrá, nada más, ya sea que hablemos de una cosa o de una serie de cosas. Ahora, otra muletilla que se presenta frecuentemente en la redacción de documentos académicos es: el presente trabajo tiene la intención de. No está haciendo la transgresión de una norma ortográfica, pero sí de uno de estos principios que dijimos: objetividad, universalidad y verificabilidad. Cuando empleamos el lenguaje académico, debemos hablar siempre con certeza, debemos asegurar. No debemos decir el presente trabajo tiene la intención de. Cuando utilizan esta palabra, la intención, es como si dijeran como que queremos, pero queremos y no queremos, estamos dudando. No, entonces debe sustituirse esta palabra por el presente trabajo tiene la finalidad o el objeto de, el objetivo de. Debe ser claro, no debe expresar ideas a medias tintas. Las intenciones, palabras con rasgos pues de este tipo no tienen lugar en los documentos académicos. También esta palabra se puede mencionar que existe un problema, se puede decir que, se puede asegurar que en la redacción, ya de forma oral tal vez en ocasiones se puede usar, pero en la redacción, cuando vamos a plantear una idea, se debe hacer con toda seguridad. No decir se puede mencionar que existe un problema. Se menciona que existe un problema, será. O el autor menciona que existe un problema, o directamente existe un problema, y las explicaciones correspondientes después de los puntos suspensivos. Así que cuidado con ese puede. La conclusión se obtuvo en base a 3 criterios. Otra muletilla muy frecuente: no digan en base a. Yo
no sé, miren, ¿cómo has llegado a esa idea? Ah, pues en base a estos documentos, en base a lo que me dijo el licenciado, en base a lo que me dijo el doctor, el ingeniero. No, está mal, es agramatical. En lugar de esto, se puede decir, la conclusión se obtuvo con base a tres criterios. O directamente, si quieren utilizar en, pues al final, que es basado en tres criterios. Basado en o con base a. Esta en es agramatical. Otro caso, las pautas centrales se hallan en los keywords. Supongamos el excesivo uso de anglicismos o extranjerismos. Si no existe la necesidad del ámbito profesional en el que trabajen, esto será, supongo, tal vez en ingeniería de sistemas, que en el curso de programación seguramente se emplea bastante el término de extranjerismos, sobre todo anglicismos, pese a que esas palabras tienen su equivalente en lengua castellana. Si existe una palabra para expresar eso en lengua castellana, es más recomendable hacer uso de esta palabra en castellano y no en la lengua extranjera. Se considera de mal gusto utilizar extranjerismos en realidad, pese a que muchos pensarán que esto es de prestigio, ¿no? Esto refleja además que esa persona sabe inglés. No, no. El inglés, las palabras del inglés se las deja para el inglés. Cuando se comuniquen en inglés, pues es más recomendable utilizar esas palabras ahí, a menos que no exista equivalente. Cuando no existe equivalente en la lengua castellana se emplea ese extranjerismo, o bien si realmente el ámbito académico lo ha establecido de esa forma, porque hay ciertos tecnicismos que son, no sé, por ejemplo, feedbacks, no sé, creo que lo utilizan, backups, por ejemplo. Aunque para eso existe respaldo, ¿no? Y utilizan indistintamente los backups o respaldos, utilizan en algunas redacciones. Pues si se puede optar, pues siempre mejor por la fórmula de la lengua castellana. Algunos otros errores más antes de llegar al final. El autor menciona de que no es posible establecer una causalidad. A esto lo denominamos dequeísmo, porque está empleando una preposición de forma indebida. ¿Cómo sabemos que un verbo utiliza o no utiliza preposición? Les recomiendo que cada vez que estén ante esa duda, recurran al diccionario de la Real Academia Española o bien a internet y decir si el verbo mencionar utiliza preposición después del verbo, hay o no hay preposición. Y en los ejemplos seguramente observarán si lleva o no lleva, porque es frecuente utilizar estas preposiciones delante o después del verbo que no corresponden. Hay casos que sí, eso no es dequeísmo. Por ejemplo, yo me acuerdo de lo que sucedió ayer, es me acuerdo de algo. Yo me acuerdo de que lo dijiste, por ejemplo. Es más gramatical que yo me recuerdo de que dijo eso. Hay una confusión entre esos dos verbos, porque uno es pronominal y el otro es un verbo pues común, que no es un verbo pronominal que no requiere preposición. Lo mismo ocurre en este caso, ¿no? Menciona podría estar confundiéndose lo mismo que con hablar y decir. Nos dijo de que lleguemos temprano. Es frecuente, ¿no?, que utilicen esa estructura de forma errónea. Que nos habló de algo es cosa distinta, eso sí es gramatical. Nos habló de algo. Nos dijo de algo no existe. Nos dijo algo es. Nos dijo que llegáramos temprano, por ejemplo. O en este caso el autor dijo que no es posible establecer una causalidad. Ahí está, también podría
ocurrir y aparecer en un documento académico. El autor de que habló de que no es posible establecer una causalidad. Bueno, tal vez, pero el verbo hablar parece en este caso más coloquial, más popular. Sí, le resta formalidad. El siguiente ejemplo, nos damos prisa. El gobierno observa a la oposición con muchas dudas. A esto lo vamos a denominar vaguedad, porque esta estructura es frecuente en algunas oraciones que pueden redactar los estudiantes, que no se sabe con certeza a quién se refiere, quién está con muchas dudas, el gobierno o la oposición. Si leen detenidamente, genera esa confusión. El gobierno observa a la oposición con muchas dudas. Pero ¿quién tiene muchas dudas, la oposición o el gobierno? Así que para evitar esto, se puede, pues, no sé, modificar por otra fórmula. O el gobierno con muchas dudas, ahí se puede utilizar la coma explicativa. Observa la oposición. Pero en este caso, al parecer, con muchas dudas está determinando sobre todo a la oposición, que la oposición no se decide, no sabe qué va a hacer. Pero lo mismo se podría pensar por la coyuntura y el contexto actual, que se puede decir que el gobierno está en la misma situación. Ahora, se puede mencionar que existe un problema. Otra vez el uso de se puede. No es recomendable utilizar el se puede, ¿de acuerdo? No es muy recomendable. La conclusión se obtuvo en base a 3 criterios. Uy. Bueno, hasta ahí llegamos con nuestros ejemplos y vamos a continuar el día de mañana. De acuerdo, ya estamos a poco de finalizar además nuestra sesión. Pero cualquier consulta pueden hacerla en este momento. Si nos daba algo más de tiempo, y vamos a revisar este ensayo. Tenemos un ensayo y vamos a identificar toda clase de problemas ortográficos, sintácticos, problemas de objetividad, como lo podemos ver en unos 5 minutos al menos, antes de finalizar. Este ensayo titula ¿Somos los seres humanos seres superiores? ¿Superiores a quiénes? Aquí existe un problema de indeterminación. Los seres humanos somos superiores ante quiénes. Quizás lo señale en el cuerpo, pero también hace falta aclarar en este título. El ser humano, un ser superior a los animales, digamos, ¿no? Que es lo que quiere manifestar este ensayo. Dice en su primera oración: si bien se nos dice desde pequeños que somos superiores frente a los animales, plantas, bacterias y otros seres vivos, ¿ya? Hasta aquí una oración que podría formularse de otra forma para que no suene tan subjetivo. Habrá notado que esto refleja mucha subjetividad porque hay primera persona. Se nos dice a nosotros, ¿no? En primera persona plural, a nosotros. Se nos dice desde pequeños que somos superiores frente a los animales, plantas, bacterias y otros seres vivos. Podría reemplazarse todo esto para que suene más formal, más objetivo, decir el ser humano, incluso tomando fuentes de algún texto, el ser humano se ha considerado desde la época, desde la era o desde la edad antigua y clásica, desde la edad antigua, clásica, no sé, media, superior a los animales o al resto de los seres vivos. Listo, para no mencionar animales, plantas, bacterias y otros seres vivos, directamente
el ser humano se ha considerado un ser superior desde la antigüedad frente a otros seres vivos. Listo. Para no sonar subjetivos. Luego dice, últimamente, en tiempos de pandemia, aquí falta una coma. Últimamente es una circunstancia, coma. En tiempos de pandemia, de encierro, o viéndolo de un lado positivo de reflexión. Pues al parecer no se puede apreciar mucho sentido en esta oración. Así que valdría la pena reformularlo en realidad. Pero a ver, lo que quiere manifestar es, aquí debería ser en realidad, sin embargo, se ha podido observar o evidenciar que la pandemia ha confinado al encierro al ser humano y que lo ha llevado a reflexionar qué es lo que quiere manifestar, pero aquí esta idea no debería estar, no es últimamente, es sin embargo porque quiere contrastar una idea o tal vez en otro sentido, pero son rasgos que vamos a estudiar el día de mañana, ya no nos alcanza el tiempo. Ahora estamos abiertos a consultas durante los siguientes minutos en adelante. Y si es que no hubiera ninguna consulta, vamos a terminar la sesión ahora. ¿Alguna consulta? Hola. Bien, creo que no hay ninguna consulta el día de hoy. Eh, Vamos a asignar una tarea para el día de mañana que consiste en escribir simplemente un párrafo, ¿de acuerdo? Un párrafo con 5 oraciones. En lo posible, por favor, realícenlo de manera consciente. Un párrafo con 5, 6 oraciones o con los que consideren necesarios, ¿está bien? De acuerdo a los siguientes temas que se les va a plantear, de acuerdo a un documento que se les va a enviar en este momento. A ver, permítanme.